Hola chicos, vamos a seguir con la clase de miembro superior y bueno, y como manera de repaso, de acuerdo a todo lo que hemos visto y también como para ayudar un poco a su aprendizaje, vamos a tocar un tema que más o menos podemos considerarlo como un tópico, ¿ya? De los reparos anatómicos de hombro y brazo, que es como hacer como un recordar y que ya hemos visto ya en las clases anteriores. Bueno, primeramente vamos a dividir esta clase en dos temas, en reparos óseos y en reparos no óseos. En reparo óseos tenemos que mencionar la cabeza obviamente y la cara posterior del húmero, que va a tener la mayor cantidad de reparos que vamos a ver en la continuación. Para empezar, en la parte proximal del húmero tenemos que mencionar lo siguiente. A nivel del troquíter, de acuerdo con lo que estoy viendo acá, se va a insertar casi la totalidad del manguito rotador. Acuérdense que el manguito rotador está compuesto por 4 músculos, ¿sí o no? Supraespinoso, infraespinoso, teres minor y subescapular. Y el subescapular se insertaba ¿en dónde? En el troquín o tubérculo menor. Entonces el primer reparo importante va a ser el manguito rotador, principalmente en los dos tubérculos, en tubérculo mayor y tubérculo menor respectivamente. Lo que estamos acá delimitando va a ser el cuello quirúrgico del húmero, que justo en la cara posterior va a pasar el nervio axilar o nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior en la cara posterior obviamente, ya que en la cara anterior pasa la arteria circunfleja humeral anterior. Acá tenemos un esquema, de acuerdo a una disección, de acuerdo del plexo braquial, que a grosso modo vamos a decir, ya que vamos a tener una clase especial del plexo braquial, que va a estar formado por los nervios raquillos, principalmente los radios anteriores, de acuerdo, los ramas anteriores de nervios raquillos, que va desde C5 hasta T1, de acuerdo, y el nervio axilar viene a ser parte del cordón posterior. Es decir, acá tenemos el cordón anterior externo, el cordón anterior interno y el cordón posterior. Y el cordón posterior va a dos ramas, una que se va a ir justo, pueden ver acá el músculo deltoides, que va a ser el nervio axilar o nervio circunflejo, y una que va a descender y que va a ir a la cara posterior del húmero, que va a ser el nervio radial. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos ver cordón posterior, cordón anteromedial, perdón, cordón posterior, cordón anteromedial, que es este que está aquí, ¿de acuerdo? Y cordón anterolateral, que es este que está acá. Esto que está aquí viene a ser la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Más por acá, esto viene a ser la arteria axilar y esto viene a ser la arteria braquial, ¿de acuerdo? Seguimos. A nivel de la diáfisis dijimos que principalmente va a estar el canal de torsión o surco del nervio radial, que va a tener como contenido importante la arteria braquial profunda, el nervio radial obviamente, y los vasos venosos braquiales profundos, que van a formar parte de la vena axilar, ¿de acuerdo? En la parte distal tenemos acá a mencionar el canal epitrócleo-lecraniano o surco retroepitoclear, donde va a pasar el nervio cubital, o también denominado nervio ulnar, cuyo origen radicular va a ser de básicamente C7 en corchetes, C8 y T1 respectivamente, ¿de acuerdo? A diferencia del nervio radial, cuyo origen radicular va a ser básicamente todas las raíces nerviosas del plexo braquial, es decir, de C5 hasta T1. También en el canal epitrócleo-lecraniano va a pasar también la arteria recurrente cubital posterior, que va a formar parte del circuito arterioso del codo. ¿De acuerdo? Así es, básicamente son los reparos óseos que tenemos que encontrar aquí con respecto a hombro y brazo. Ahora, con los reparos óseos va a ser un poquito más sencilla la cosa. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, por ejemplo, van a estar ubicados en diferente región, en hombro axila, por ejemplo. A nivel de hombro axila tenemos el surco delto pectoral, o también llamado canal de Mohrei. Entonces, ese surco delto pectoral, que acá lo vemos bien delimitado, va a estar dado obviamente por músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, y va a tener como contenido principal la vena cefálica. Entonces, en el miembro superior va a haber dos tipos de venas importantísimas que nunca deben olvidarse: la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica va a ser tributaria de la vena axilar, va a pasar por el surco delto pectoral, y más o menos a este nivel va a haber una fascia, que va a ser la fascia clavi-delto pectoral. Esta vena cefálica va a perforar esa fascia para hacerse profunda e ser una tributaria de la vena axilar, a diferencia de la otra vena que dijimos, que era la vena basílica, que viene a ser más profunda, que viene a ser formada por los vasos venosos braquiales profundos, ¿de acuerdo? Esa vena se va a hacer profunda a nivel tercio medio de brazo, va a perforar la fascia braquial, ¿cómo se llama? La vena basílica, y se va a unir a los vasos braquiales profundos y va a formar la vena axilar. Ahora, quiero que recuerden una cosa, que el contenido principal del surco delto pectoral es la vena cefálica, ¿de acuerdo? Pero si me preguntan otro contenido más fácil, muchachos, responden que también se encuentra a ese nivel la rama deltoide del tronco acromiatorácico y la rama de las células pectorales, principalmente el nervio pectoral lateral, ¿de acuerdo? Entonces son esos tres contenidos importantísimos del surco delto pectoral. Ahora,
Alguna literatura menciona que se encuentra la rama deltoide a ese nivel, porque tiene sentido, porque obviamente va a irrigar músculos deltoides. Otros textos mencionan que acá se encuentra la rama acromial, que va a irrigar principalmente la articulación acromioclavicular, que acá la estamos viendo, bueno, no la vemos en su totalidad, pero acá la podemos sobreponer, la articulación acromioclavicular. Entonces, según depende del texto que ustedes revisen, de acuerdo, va a haber cierta discrepancia con el contenido arterioso de ese surco pectoral, pero el contenido constante de ese surco va a ser siempre la vena cefálica. ¿Ya? O tenemos que mencionar va a ser la escotadura coracoidea, de acuerdo que la vimos en el nivel de la escápula, la escotadura coracoidea, que dijimos que tenía como contenido importantísimo, ¿cuál era, muchachos? El nervio supraescapular. Y la otra escotadura que existía a ese nivel va a ser la escotadura espinoclinoidea, cuyo contenido importante va a ser la arteria, la vena y el nervio supraescapular. ¿De acuerdo? Son dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Listo. Para seguir un poco con la clase tenemos que mencionar lo siguiente. Bueno, para continuar un poco con la clase tenemos que mencionar unas cosas importantes. Ahora, acá puedo ver la imagen y tenemos que ver que tanto en el miembro superior y particularmente en la región de la axila y hombro van a haber figuras geométricas delimitadas por músculos y por estructuras aledañas. Entonces, vamos a hablar ahora del triángulo homotricipital, o también denominado antes triángulo de los redondos, que va a estar formado principalmente por la porción larga de tríceps braquial, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Aparte tenemos que hablar del cuadrilátero Bilbao o cuadrilátero húmero tricipital, que se encuentra externamente, o sea, más hacia la parte de afuera, que va a tener como límites los dos redondos, la porción larga de tríceps y la parte proximal del húmero. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente lámina. ¿De acuerdo? Aparte también tenemos que mencionar aquí la estructura importante, que es el manguito rotador, que va a ser un conjunto de músculos que se van a insertar tanto en el troquíter como en el troquín, de acuerdo, cuya función va a ser obviamente la rotación. De acuerdo, van a estar conformados por el superespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, de acuerdo. Los tres primeros hacen rotación externa y el último rotación interna. Aparte también tenemos que mencionar los reparos que existen en la región del brazo y el codo, de acuerdo, como el triángulo de Avelino-Gutiérrez, o también denominado triángulo húmero tricipital, de acuerdo. Y también otro detalle importantísimo que también tenemos que recordar es que el contenido del triángulo Avelino-Gutiérrez, de acuerdo, va a ser idéntico al del canal de torsión, es decir, va a ser el nervio radial, la arteria braquial profunda y los vasos braquiales profundos, de acuerdo. Entonces quiero que recuerden eso: nervio radial, arteria braquial profunda, vasos venosos braquiales profundos como contenido importante del triángulo Avelino-Gutiérrez, o también denominado húmero tricipital. De acuerdo, que acá lo vemos, que está más o menos distalmente. ¿De acuerdo? Listo. Aparte también a nivel del codo, tenemos que mencionar lo siguiente: la existencia de una fosa denominada la fosa del codo, que se ubica en la cara anterior de dicha región. ¿De acuerdo? A ver, dicha estructura va a estar delimitada básicamente por una línea imaginaria que se va a ubicar, como ustedes pueden ver aquí, que va a unir el epicóndilo con epitróclea como límite superior. Como límite externo va a ser un músculo, de acuerdo, con ese músculo supinador largo o braquioradial, y como límite interno va a ser el músculo pronador redondo, pronador teres. ¿De acuerdo? Entonces, eso van a ser los límites de la fosa cubital, ¿de acuerdo? O fosa del codo, que se va a ubicar como punto de reparo a dicho nivel. Ahora, dicha fosa del codo, ustedes pueden ver aquí, si acá lo tratamos de proyectar, va a ser dividida en dos, ¿de acuerdo? Por el tendón del bíceps braquial. ¿Se acuerdan que el bíceps braquial va a descender y se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio? Ahora, ese tendón divide esta zona en dos canales: canal bicipital medial o interno y canal bicipital lateral o externo. ¿De acuerdo? Ahora, acá podemos ver una disección. ¿De acuerdo? Acá tenemos el músculo bíceps braquial, ¿de acuerdo? Que sería básicamente la fosa del codo, y como su tendón divide esta fosa en dos canales: canal bicipital lateral y canal bicipital medial. En el canal bicipital lateral, importantísimo que tenemos que recordar, es que por ahí pasa una vena importante, que es la vena cefálica. Al mismo tiempo va a pasar un nervio, que va a ser el nervio músculo cutáneo, que se va a encargar de la inervación motora del compartimiento anterior del brazo. Otro contenido importante a dicho nivel va a ser básicamente la arteria recurrente radial anterior, rama de la arteria radial, y va a ser la otra arteria, que va a estar contenido de ese canal, va a ser la arteria colateral externa anterior, que viene a ser la rama anterior de arteria braquial profunda. ¿De acuerdo? Entonces, ese van a ser el contenido del canal bicipital lateral. En cambio, en el canal bicipital medial, ¿de acuerdo?, lo que tenemos que recordar que el principal contenido va a ser el nervio mediano junto con la arteria braquial,
la vena basílica y la arteria, básicamente la arteria recurrente cubital anterior y la arteria colateral cubital inferior. Entonces esos van a ser el contenido del canal bicipital medial. Ahora, para hablar acerca de los reparos anatómicos de las figuras geométricas, vamos a hacer un pequeño esquema, ¿de acuerdo? Acá tenemos esquematizado lo que es la escápula, el húmero y la clavícula, todo lo que hemos visto en las anteriores clases. Acá tenemos un músculo que va, como dijimos, en el ángulo inferior de la clavícula, que da unos pequeños filetes musculares, de acuerdo aquí en ese músculo dorsal ancho que se va básicamente a la corredera bicipital. Dorsal ancho. Y acá tenemos un músculo que va, miren, si ustedes pueden observar aquí, van desde el borde lateral de la escápula hacia la parte del húmero, que viene a ser el músculo redondo mayor. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos a mencionar la porción de la directriz braquial. Entonces, la porción de la directriz braquial, de acuerdo, va a delimitar básicamente la mayoría de figuras geométricas ubicadas a este nivel. Número 1, pero antes de empezar las figuras geométricas tenemos que hablar de los reparos anatómicos en general. Acá tenemos la escotadura coracoidea, cuyo contenido importante dijimos que es el nervio supraescapular, cuyo origen radicular va a ser C5 y C6. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, el siguiente reparo anatómico que tenemos acá viene a ser el cuadrilátero húmero tricipital, o también llamado de Bell-Pau. Otros textos mencionan a ese reparo espacio axilar lateral o espacio cuadrangular. ¿De acuerdo? Son todos los nombres que puede tener el cuadrilátero de Bell-Pau, cuyo contenido dijimos que era medial la porción de las directrices, lateral viene a ser la parte aproximada del húmero, principalmente el cuello quirúrgico, superior viene a ser el músculo redondo menor e inferior el músculo redondo mayor. Contenido importante de ese cuadrilátero va a ser básicamente el nervio axilar o nervio circunflejo y la arteria circunflejo umbral posterior. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, otro reparo importante que también tenemos que mencionar aquí es estas figuras que se encuentra acá, que viene a ser el cuadrilátero, el triángulo húmero tricipital, o también llamado triángulo Lamerino-Gutiérrez, o hendidura tricipital o intervalo triangular. ¿De acuerdo? Recordamos cuáles eran los límites. Lateral viene a ser la diáfisis del húmero, ¿de acuerdo? Medial viene a ser la porción larga del tríceps braquial y superior viene a ser el músculo redondo mayor. Contenido dijimos en el slide anterior cuál era: el nervio radial con la arteria braquial profunda y los vasos venosos braquiales profundos, que es el contenido idéntico al canal de torsión. Entonces acá tenemos el triángulo húmero tricipital o Diabellino-Gutiérrez. Y por último tenemos que mencionar este espacio triangular que vemos acá, que viene a ser el triángulo homotricipital, o también denominado antiguamente triángulos redondos, o espacio axilar medial o espacio triangular, que va a tener como contenido básicamente los dos redondos, tanto menor como mayor, y la porción larga del tríceps como límite lateral. Como contenido importante va a ser la arteria circunfleja escapular, que viene a ser rama de la arteria subescapular que proviene de la tercera porción de la arteria axilar. ¿De acuerdo? Entonces ya a grosso modo tenemos todos los reparos anatómicos, los límites y el contenido, que siempre esto viene en los exámenes. Y acá les dejo la literatura por el cual pueden encontrar los nombres. ¿De acuerdo? El Prometeo, que es un texto alemán, y el Grey de Estudiantes, obviamente que acá encuentro los nombres respectivos. ¿De acuerdo? Acá tiene su leyenda ya mencionada. Bueno chicos, espero que esta clase les haya servido de manera de repaso. No duden en seguir con las lecciones y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chau.